11 militares han perdido la vida en la frontera de Ecuador y Colombia durante una operación contra la minería ilegal. Las autoridades han revelado que se trata de un grupo armado de exintegrantes de las FARC aliados de peligrosas bandas criminales en Ecuador. Vamos a ver. 11 militares de la Unidad de Reconocimiento de la Brigada de Selva 19 Napo fueron asesinados en Alto Punino, provincia de Orellana, durante un ataque del grupo armado colombiano Comandos de la Frontera. La patrulla fue emboscada a las 14 horas con 15 minutos en el sector de Sardinas, frontera con Colombia, cuando ingresó a realizar una operación reservada de control minero. Los uniformados fueron atacados con armas y explosivos, según fuentes militares consultadas por Televistazo. La Fiscalía confirmó la muerte de los militares e informó que esta tarde ingresaron a la zona del ataque agentes fiscales para realizar las primeras diligencias, a recolectar indicios y autorizar el levantamiento de los cuerpos. Según informes oficiales, en esta zona de la frontera se ha instalado este grupo armado colombiano al que se le atribuye el incremento de la violencia criminal en Orellana y Sucumbíos por el control del narcotráfico y minería ilegal en alianza con la organización de delincuencia organizada Los Lobos. El país no está preparado para enfrentar este tipo de grupos. Únicamente el país pues lo que hace es una respuesta frente a la violencia que se vive, pero no hacemos todavía una investigación. La inteligencia del país tampoco está preparada. En el enfrentamiento, según el reporte preliminar, falleció un integrante de los Comandos de la Frontera. Ese es un tema sumamente peligroso porque hay que tener en cuenta que según información de las autoridades colombianas, ¿por qué están involucradas autoridades colombianas? Porque este ataque, esta emboscada contra el ejército ecuatoriano ocurrió en la zona de frontera, donde información ecuatoriana revelaba que hay una gran cantidad de mineros ilegales trabajando en esa zona, no solamente en Ecuador, sino también en el lado colombiano. ¿Qué es lo que han encontrado? Que desde el año 2017 un grupo de disidentes de las FARC empezó a tomar control no solamente del narcotráfico, sino también empezó a intervenir en la minería ilegal. Ese grupo de disidentes de la FARC se transformó en otro comando llamado Comando Fronterizo, que operaba precisamente en esa zona de fronteriza. Con el tiempo le han dado otro nombre y ahora se llama Ejército Bolivariano. No solamente se dedican al narcotráfico, obtienen gran cantidad de dinero de la minería ilegal de oro, principalmente en esta región. Lo que llama la atención es que las autoridades colombianas han revelado que ellos no tienen un sistema de inteligencia ni tienen la fuerza para poderlos detener. Son casi 1.800 hombres, es un ejército de casi 1.800 hombres operando en el lado colombiano. Del lado ecuatoriano no tienen información de cuántos puedan ser. Lo que sí saben es que ese grupo criminal ha tomado o tiene una alianza con ese grupo de Los Lobos, una organización criminal ecuatoriana que tiene control en diferentes puertos de Ecuador para el envío de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Pero hay otros mineros ilegales que han formado una alianza con los choneros. Otro grupo criminal ecuatoriano que se dividió, formaron los Chon Killers, han ido formando varios. Y evidentemente estas alianzas criminales también deben haber llegado a nuestro país. O sea, lo que ha ocurrido en Patás no es un tema de coincidencia, no es un tema aislado, o sea, no es alguien que va y se le ocurre robar. O sea, dense cuenta cómo esas organizaciones criminales vinculadas a guerrilleros, con potencia de armamento, con conocimiento de la zona, que tienen una fuerza militar bastante importante. Digo militar porque estas personas están combatiendo desde hace años, o sea, son subversivos pertenecientes a las FARC. O sea, grupos que se han separado de las FARC, que no quisieron establecer el tema de la paz y se han quedado operando ahí como brazo armado del narcotráfico y han encontrado en la minería ilegal una veta de oro, literalmente. Por supuesto, y lo vemos aquí en nuestro país, lo vemos en Patás y lo vemos donde también hay estas presuntas vinculaciones a miembros incluso dentro de las Fuerzas Armadas o de la policía que si participan en la seguridad de aquellos mineros ilegales que terminan abasteciendo a organizaciones criminales que ya se pasaron del narcotráfico. O sea, antes hablábamos del narcoterrorismo, hoy hablaríamos del mineroterrorismo, ¿no? Así es, no solamente operan en un país, o sea, aprovechando las fronteras comunes. Ojo, nosotros tenemos frontera común con Ecuador y con Colombia. Pero eso no es lo único que está ocurriendo. En Colombia está creciendo la emergencia por la ejecución de 29 policías y militares por orden de una organización criminal. Stephanie Valencia nos tiene los detalles.
¿Qué tal? Un saludo. Pues ya son 29 militares y policías los que han sido asesinados en 3 semanas que ya se completan de Plan Pistola. Las autoridades señalan al Clan del Golfo como el grupo criminal que más atentados ha cometido en contra de la fuerza pública. Ellos aseguran que les están pagando a los sicarios entre 2 y 3 millones de pesos colombianos por la cabeza de cada uniformado. El caso más reciente ocurrió hace unos días en el departamento de Córdoba. Esto queda al norte del país, cuando 2 soldados que se movilizaban en una patrulla motorizada fueron hostigados por el Clan del Golfo, arrebatándole la vida a estos 2 uniformados que se encontraban prestándole seguridad a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, que es una entidad del Estado, y quienes se dedican puntualmente a la recuperación de tierras y de territorios o de propiedades que antes pertenecían a exnarcos y paramilitares, y fue en ese momento en el que se dio ese hostigamiento a los uniformados. Pero hay un común denominador en la mayoría de los ataques que se ha registrado, y es que los sicarios están llegando hasta las casas de los uniformados, cuando ellos están de permiso, vestidos de civil, desarmados y visitando a su familia, es cuando se registran la mayoría de estos ataques sicariales. Es por eso que dentro de las medidas que han tomado los comandantes y los directores de las diferentes entidades a sus uniformados está, primero que todo, autorizar que se lleven sus armas de dotación a sus casas para que puedan reaccionar ante cualquier eventualidad, pero también el acuartelamiento en diferentes niveles en las unidades militares, y también se ha incluso tomado como medida el que no utilicen los uniformes o mantengan uniformados mientras se desplazan desde las unidades militares y policiales hacia sus viviendas. Pero a esto también se suman millonarias recompensas para aquellas personas que brinden información por los asesinos de los uniformados o también información que ayude a prevenir estos ataques. Stephanie Valencia para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchas gracias, Stephanie, por ese informe. Una situación terrible. Eso forma parte de un temible plan al que han llamado el Plan Pistola, ordenado principalmente por el Clan del Golfo. Esa organización también de narcotraficantes que tiene presencia en diferentes regiones del país, que tiene alianza con diferentes cárteles de la droga en México, y que han dispuesto y han ofrecido recompensa por diferentes militares y policías, independientemente de su rango. Todo esto ocurre en la zona norte de Colombia. A la fecha, en 3 semanas ya han muerto 29 policías y militares. Lo que llama la atención es que los sicarios, en la mayoría de los casos, han entrado a sus casas, han roto las puertas, se han metido y los han ejecutado delante de su familia. El gobierno comunica respuesta, le ha pedido a los militares y a los policías que eviten patrullar en esta región del país con sus uniformes puestos, que eviten desplazarse, o sea, si salen de su servicio, van hacia su casa a hacer cualquier trámite con el uniforme, que no se tomen fotos, que no suban fotos a sus redes sociales, y que si están en su día libre en sus casas, que estén siempre con las armas a la mano por si ocurre alguno de esos ataques. Lógicamente, esto recuerda esta estrategia de terror de Pablo Escobar en la década de los 80, que ofrecía también una cantidad de dinero por la cabeza de militares, por la cabeza de mandos policiales, justamente para perpetrar su régimen de terror. Y a esto no solamente se le están uniendo el Clan del Golfo, también están participando disidentes de las FARC y del ELN, aprovechando lógicamente que el presidente Petro hasta el momento no da ninguna solución contundente contra la lucha contra la delincuencia. Ojo que eso también nos hace recordar lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en Chile. O sea, que somos países donde estamos a la deriva y el gobierno no encuentra una respuesta para frenar la delincuencia. Y más si tenemos en cuenta que hay un cambio de gobierno en Ecuador el próximo año. O sea, Petro se va en agosto del próximo año. Claro, y la situación en Colombia es complicada porque, claro, esta política de mano dura que hoy muchos quieren no necesariamente comulga con aquello que piensa, por ejemplo, el presidente Petro, que tiene una ideología totalmente distinta, que al contrario, quería juntarse y firmar todos la paz y capitular y cantar juntos mientras le matan policías, le matan militares, siguen los secuestros, siguen los ataques explosivos, sigue avanzando el terror. Y si ya tienes que sacar a los militares, pedirles que no patrulles, estás volviendo a hacer exactamente lo mismo que hicieron cuando las FARC le empezó a ganar terreno, dejar zonas liberadas, zonas que luego para recuperar fue bastante difícil, porque las FARC pudo sobrevivir tantas décadas en Colombia sembrando el terror gracias a esas zonas liberadas, a esas zonas donde nadie podía entrar, donde el ejército, el Estado era
las FARC propiamente dicho, y vuelven a cometer exactamente los mismos errores. Y hay que tener en cuenta que las autoridades de estas regiones les están pidiendo más bien que salgan. Claro. O sea, que no se metan en los cuarteles porque ellos se están quedando a la deriva. Y lamentablemente, como han señalado algunos expertos, como esto todavía no ocurre en Bogotá, Claro. o sea, en la capital, aún no hay una reacción contundente. Y eso no pasa por dictar un toque de queda, por un estado de emergencia, por un estado de excepción. O sea, lo ha habido en Ecuador, lo ha habido en Colombia, en algunas regiones de Chile. Y nada, o sea, esto no funciona con los delincuentes. No. Lamentable lo que está pasando en Colombia y lo que más se teme es que esa cifra pueda ir en aumento.